Asociación Dominicana de Profesores, ADP, recientemente firmó un acuerdo con el Ministerio de Educación, con el ministro Roberto Fulcar. Vimos esta importante actividad que se realizó en Santo Domingo con el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, y veíamos el anuncio, incluso desde el ministerio veíamos que lo bien que se sentían con este acuerdo, pero bueno, y el acuerdo era de un 10% del aumento salarial a los profesores a partir de junio, sin retroactivo, ni los profesores jubilados no estaban contemplados en este acuerdo, y también de que se arreglen las instalaciones, los centros educativos que tengan necesidad de mejorar, y las construcciones de las escuelas. Este era un acuerdo que estaba firmado por 4 años, pero yo estuve conversando con varios profesores. Hasta el momento no me he podido comunicar. Bueno, me comuniqué con Vinicio Castillo vía WhatsApp, pero no fue una comunicación, o sea, que fue pocos breves mensajes, porque me dice Vinicio que está un poco enfermo y está con una gripe muy fuerte, que casi no puede hablar, según me comentaba Vinicio en uno de sus mensajes. Pero hay profesores que no están de acuerdo con este aumento de un 10%, que dicen que ese dinero se va en impuestos, que se va en impuestos, según me han expresado algunos maestros, e incluso Sixto Gavín, quien es también parte de la Comisión Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, no votó, no estuvo de acuerdo con el acuerdo que se firmó con el Ministerio de Educación. Estamos tratando de comunicarnos con Sixto para ver cómo dentro de sus funciones podemos tenerlo en el programa. La posición de Sixto, y se lo voy a decir a él, es irrelevante totalmente. Lo que él piense no tiene Pero Eduardo Hidalgo también dijo que no. De sentido. La posición de Sixto no tiene sentido, porque Sixto es miembro del Comité Ejecutivo Nacional, y el Comité Ejecutivo Nacional consta, creo que, de más de 10 miembros. Y para tomar una decisión, el Comité Ejecutivo se somete a votación. Siempre habrán personas que estén a favor y estén en contra. Aquí lo que se dio fue que todos votaron, y la mayoría del Comité Ejecutivo Nacional aprobó el acuerdo. ¿Y qué es un acuerdo? Bueno, un acuerdo no es más que una unión de voluntades, en donde las partes se adhieren a un compromiso en común. Y esto se materializa, se confirma a través de las rúbricas, es decir, las firmas de cada una de las partes. Cuando yo firmo un documento, Sandy, yo me estoy adheriendo a las pretensiones de la otra parte. Yo estoy de acuerdo con lo que la otra parte plantea. Un acuerdo es una convención, una unión de voluntades, repetimos. Entonces, la Asociación Dominicana de Profesores, de ponerse a hacer manifestaciones, a parar docencia, hacer protestas, está quedando muy mal ante la opinión pública, porque queda como una organización irresponsable, una organización que no cumple con su palabra, que no cumple con los compromisos. Lo correcto hubiese sido ponerse de acuerdo entre ellos y no aceptar ese acuerdo. Me doy a entender. No aceptar ese acuerdo. Pero tú ir a una rueda de prensa en conjunto con el ministro de Educación, ante toda la opinión pública nacional, rubricar un acuerdo, Dios mío, tú te estás adhiriendo al acuerdo. Entonces eres un rastrero y un descarado, porque estás violando lo que firmaste. Estás violentando tu compromiso. Entonces, ¿a quién le creo? Porque ¿cómo es posible que tú y yo hagamos un acuerdo tú y yo ahora aquí en el aire?
delante de la opinión pública. Ahora, Firmamos, rubricamos, y que tú... No, y todos estaban contentos. Y que tú al día siguiente me digas, Chiqui, y todos estaban de acuerdo. yo no estoy de acuerdo, con lo que firmé. Entonces, ¿qué hay que decirte a ti que eres un rastrero y un descarado? Pero hay profesores, eso hay que decirle. Hay profesores que no. Pero es que no importa que haya profesores que no, es que en la vida... Y según escuché informaciones, podrían estar los miércoles pero es que vistiéndose al que de hay negro. que hacerle la huelga, ¿quién es? ¿Es al ministro de Educación? ¿A quién hay que hacerle la huelga? ¿Quién debe ser la queja ahora? Bueno, con el Comité Ejecutivo Nacional, que fue el que firmó. El comité se estuvo de acuerdo con... Entonces, la huelga, maestros, miren, acérquense acá. El desorden debe ser, la queja debe ser, solicitar la renuncia del Comité Ejecutivo Nacional y del presidente de la ADP que firmó y que estuvo de acuerdo. Eso debe ser. Pero los estudiantes no pueden perder docencia porque ustedes como gremio no se puedan poner de acuerdo. Es una falta de respeto, es una falta de consideración a la opinión pública, a las y los estudiantes y a la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, la SATMAE. El conflicto debe dirimirse a lo interno ahora, porque se pusieron de acuerdo. Entonces, ¿a qué fue el presidente de ADP? ¿A qué asistió a una rueda de prensa en conjunto? Pero que hay profesores que no. Pero es que no dicen que no es. Pero no es que es lo que menos. suficiente. Sandy, pero sí, me doy a entender. pero escúchame. Lo que menos importa. Es que yo porque estuve los profesores hablando. no votan. Sí, pero espérate, pero si ellos no quieren ese aumento, hay profesores que dijeron que posiblemente los miércoles Sandy, existe, pero yo lo sé, Vladimir, sí, pero te estoy diciendo lo que yo estuve conversando con profesores, que ellos no están de acuerdo con ese aumento del 10%, no importa que ellos no estén de acuerdo, es suficiente, no y que posiblemente estén vistiendo de negro los miércoles en algunas de las escuelas. No importa, porque aquí en el país existe lo que es la democracia representativa. Me explico qué es lo que es la democracia representativa. Yo elijo un representante para que sea mi voz y las ejecuciones de la colectividad. No, y muchos profesores estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo sí, Eduardo Hidalgo y ahora hay muchos que no las decisiones de la colectividad quedan representadas de las decisiones que han tomado. Las decisiones de la colectividad. Del presidente de Entonces, la ADP. Cuando tú delegas la responsabilidad a través del voto, tú votas por alguien para que te represente. ¿Me doy a entender? Nosotros votamos por alguien para que nos represente. Democracia representativa. Y se sobreentiende que lo que haga nuestro representante es el deseo de la colectividad. Pero me voy más lejos. Existe un Comité Ejecutivo Nacional en donde se someten las iniciativas a votación y se hace lo que determine la mayoría. Es mucho más grave aún, Es mucho más grave aún. Para Eduardo Hidalgo ir a sentarse con el ministro de Educación, tiene primero que consultarlo y que avalarlo el Comité Ejecutivo Nacional. Eso es aún mucho más grave. Entonces, una falta de respeto a mi cerebro, aquí que vengo a sentarme, a hablar, a hacer comunicación. Me quieren ver como un tarado, porque no quieren ver como tarado, entonces, eso es lo más grave. Nos quieren ver como tarados. Firmaste un acuerdo y después no estás de acuerdo en lo que firmaste tú. Pues entonces, o quiere decir que el presidente de la ADP es un enajenado mental, porque yo no puedo venir aquí a firmarte un acuerdo. Yo me adhiero, por ejemplo, tú me estás ofreciendo un trabajo acá en el canal. Y me siento contigo, chico, y tú vas a ser reportero mío aquí. Tú vas a salir a las calles. Trabajar, un trabajo extra, aparte de mi función acá como conductor del espacio. Y tú me dices, Chiqui, el acuerdo, te van a pagar tal o cual cantidad. Y tú tienes que hacer esto. Fírmame aquí. Yo tengo la opción de decir que no o decir negociar. Que sí. Entonces, en este caso, ¿qué se hizo? Se negoció primero. Se dieron varias reuniones, porque no fue tampoco un acuerdo que se firmó a la ligera. No, porque había los profesores querían un 25%, entonces, luego exigía, el ministerio le estaba dando un 5, un 6, pero vamos a extrapolarlo un 8. acá. Entonces tú y yo lo pienso, nos reunimos varias veces, yo te propongo un monto, tú me dices, no puedo, yo podría darte este monto,
mensual, vamos a firmar el compromiso. Lo firmamos, pero después que yo lo firmo, después que hablé contigo, yo digo, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué tú vas a pensar que yo soy? Dilo claro. No, pero que di que yo soy una persona o un charlatán. Entonces, míralo allá, díselo a él. Eres un charlatán, Eduardo Hidalgo. Eso es. En este caso, Eduardo Hidalgo, bueno, él dice que, bueno, en este reportaje él dice que no es suficiente, pero yo estoy diciendo de algunos profesores con los cuales yo he conversado, que son amigos, que dicen que ese aumento ellos no están de acuerdo y que posiblemente esos profesores, no sé si son la ADP en sentido general o si son los profesores que van a tomar las iniciativas sin que la ADP esté en estas iniciativas, que los miércoles posiblemente estén van a ir a las escuelas esos son los miércoles vestidos de negro. Esos son los miércoles que van a perder clases porque hay que pararse en el frente, ahí se pierde el día entero. Tú sabes que iban vestidos de azul. Eso es un motivo para perder clases. Estaban vestiendo de azul. Y según, porque yo estuve hablando con dos profesores y me dijeron lo mismo. Bueno, aún dar un consejo a la gente. El que pueda quitar sus hijos de la escuela pública, que los quite. Ese es mi consejo. Es el tiempo de hacerlo ahora. Primero porque el gremio no sabe lo que está haciendo. Y segundo porque no cumple con sus compromisos. Y además el gremio no tiene control de su militancia. Y nosotros aquí dimos a noticias muy contentos de que las paralizaciones no se iban a seguir dando porque pero la invitación que se hizo a los medios, ¿cómo decía la invitación de la rueda de prensa? ADP y Ministerio de Educación. Firmarán un acuerdo histórico. Entonces, histórico. Yo no puedo venir lo que yo después veía que firmo, en las redes sociales. Después que firmo un acuerdo, decir que no estoy de acuerdo con lo firmado. Soy un enajenado mental, soy un charlatán. O soy un degenerado o un loco. Y aquí mismo, en ese reportaje que estamos viendo las imágenes, hay profesores que dicen que ese aumento no es suficiente. Bueno, los profesores... A los profesores tú les puedes subir un 100% y no van a estar contentos. Cabe señalar que uno de los gremios que mejor paga, uno de los ministerios que mejor paga en el país, de las carteras que mejor paga, es el Ministerio de Educación, Y tiene más Tú haces recursos. Una serie de comparaciones con los demás ministerios y eso es lo que mejor paga. Ser maestro es un privilegio en este país. El magisterio se ha dignificado y se demostró al final que el problema de la educación dominicana no era de dinero, es un problema humano acá, es de vocación. O sea, a los maestros tú le puedes subir un 50 y te van a decir que no están de acuerdo. ¿Tú a cuándo tú has escuchado a un maestro conforme a lo que tú tienes trabajando en los medios de comunicación? Nunca. Siempre quieren más. Siempre quieren más. Que no ¿Lo has le da escuchado alguno que diga, que no le da el dinero, siempre no le da el dinero, que no le da para pagar, los impuestos, siempre hay una excusa. Ella dice que se van impuestos, pero 10%. Un 10% de 50, ¿cuántos son, por ejemplo? 10% de 50. Sí, por ejemplo. Bueno, estaríamos hablando como un 5, sí, 5. Yo gano entre 56, 60. Así. Te están aumentando algo. Es mentira que se den impuestos. Porque tú ganas menos, los impuestos te lo descuentan del sueldo que tienes aquí en la actualidad. Es decir, que lo que te aumenten es extra. Vamos a la parte pragmática. Es extra. Pero vamos, tú ganas, por ejemplo, 15,000 pesos. Habría que hablar. Te aumentan 2,000 pesos. No, pero vamos a hacer nosotros acá. Porque a nosotros tenemos que utilizar nuestro propio cerebro. Y no venir nadie a ponernos locos acá. Porque razonamos. Tenemos materia gris aquí. Tú ganas 2,000 pesos. Tú ganas 15,000 pesos. Te van a aumentar 2,000. Estoy ganando, aunque me descuenten tal vez de esos 2,000 un por ciento, pero esos 2,000 no estaban. No, estoy ganando. Estás ganando. Pero los profesores nunca están conformes. Y los profesores nunca van a estar conformes. Pero aquí la gravedad del caso es que el ADP se comprometió
y ojalá que no se den paralizaciones. No se va a dar porque el motivo es para perder clases. Aquí no hay forma de que se cumpla la docencia a cabalidad. Ojalá que eso no se... Aquí el gran culpable es el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores, que se comprometió. Porque ellos nadie lo obligaron, ni lo llevaron o acaso fue encañonado que lo llevaron a firmar. ¿O hubo algo por atrás? O hubo algo por atrás. Que lo dudo, ¿eh? Pues cuando hay varias personas, son varias personas y diferentes... no se burlen de la inteligencia de nosotros. Aquí no, la gente tiene forma mucho de pensar. De por Dios. Vamos a escuchar. Y a los pobres estudiantes que reciban docencia. Vamos a escuchar este reportaje que lo hace RNN y para que tú escuches, incluso un profesor habla y dice que lo mismo que me dijo dos amigos que son maestros conocidos, así mismo también lo expresa uno de los profesores que ha sido entrevistado en este reportaje. Escuchemos. El monto que esperábamos no es el monto que el magisterio se merece. El aumento del 10% al salario de los maestros no incluye el retroactivo al mes de enero solicitado por la ADP y que mantenía un impasse desde inicios de año. Este martes, el presidente del gremio de los maestros dijo que, aunque el reajuste no es suficiente, seguirán agotando los esfuerzos para mejorar las condiciones de la clase docente del país. El sindicato hizo todo lo que había que hacer para conseguir un mayor monto, pero lamentablemente las autoridades empezaron ofreciendo un 4%, luego un 5%, tuvimos largo tiempo con un 7% y finalmente entonces ofertaron un 10%. El acuerdo de la ADP y el Ministerio de Educación de un reajuste salarial para los docentes llega luego de que el mes pasado el gremio convocara un paro en demanda de una serie de reivindicaciones. Tenemos que recibirlo porque ya nosotros no podemos hacer nada, pero a como está la canasta familiar, de verdad que eso se queda mucho en los impuestos. Se pedía de un 25, pero si no se podía de un 25, se podía como que acercar más. No necesariamente siempre tiene que ser el tope, pero porque, ¿qué te digo? Un 10%, ¿cuánto viene siendo? Con 15 abajo, con 15 puntos abajo, así, ¿no? Con el acuerdo, las partes se comprometieron también a crear una comisión mixta de seguimiento a los convenios firmados entre Educación y la ADP. Declaraciones. ¿Viste el reportaje? Sí. Pero, ni Eduardo Hidalgo está de acuerdo. Pero mira, ¿dónde está Eduardo ahí? En el ministerio. Dale un poquito para atrás, Master, y frízame. ¿Dónde está Eduardo Hidalgo en una mesa? En la firma del ministerio. En la firma, ahí está, míralo ahí. Míralo ahí. Ahí está firmando. Entonces, ¿a quién le creo? Descarado. ¿A quién le creo? Es por eso que te digo. Pero viste lo que te dije. En el reportaje así mismo lo expresaban los maestros. Sí, que pero la pregunta es, te la hago de nuevo, El 10%. ¿Qué tiempo tienes tú trabajando en los medios de comunicación acá en la conducción? Bueno, aquí en la conducción yo tengo 2 años. En la conducción tienes 2 años. En esos 2 años que tú tienes conduciendo y entrevistando miembros de la ADP. Nunca has estado de acuerdo, conforme. Tú has entrevistado acá a la clase magisterial de la provincia de Hermanas Mirabal. Varias veces. Sí. Y todas esas ocasiones, en 2 años que tienes entrevistándola. Siempre pidiendo aumento. Siempre pidiendo aumento. Hablaban en las pretensiones de que querían reparaciones de escuelas. Eso quedó en segundo plano, aquí no está hablando de eso ya. No, por lo que se habló fue del 10%. Del 10%. El aumento. Porque es un problema de sueldos y salarios siempre. No, y había muchísimas reivindicaciones que no se mencionan tampoco en el acuerdo. Dios. Realmente el acuerdo no sabemos. Porque no lo hemos visto publicado. El acuerdo tiene varios puntos. No, pero no se sabe esos puntos. El acuerdo tiene varios puntos. Solamente 2 han destacado. Pero es que el acuerdo puede tener 20 puntos, pero solamente 1. El aumento. El aumento. Solamente se discute 1. ¿Viste lo que te dije? Que esos amigos van en consonancia con lo que están dando las declaraciones en ese reportaje. Que no es suficiente, que no están de acuerdo, pero se firmó el aumento de un 10%. Incluso el mismo Eduardo Hidalgo lo dice en ese reportaje. Si no es para
buscar la manera, como yo sé, tengo conocimiento, por lo menos de Sixto Gavín, que pertenece a la Comisión Nacional, de que no votó a favor para que se firmara ese acuerdo del 10%. Ellos estaban pidiendo, si era el 10%, que sea retroactiva de enero hasta junio. Era lo que ellos estaban pidiendo, pero solamente el 10% será a partir del mes de junio que será llevado a cabo el aumento del 10%. Vamos a esperar, estamos haciendo las gestiones para que Sixto Gavín venga al programa y poder conversar con él sobre su punto de vista con la firma y el aumento que se ha llevado a cabo con el Ministerio de Educación. Posiblemente esté aquí el lunes. Es lo más probable sí, que... tú sabes cómo yo lo entrevisto. Conmigo es difícil. No, pero sí, tú sabes cómo No, también... Él nunca ha sabido responderme. No. Sí, tú ha venido una vez aquí al programa. Yo lo he entrevistado varias veces en San Francisco, en mi programa y en De Mañana. Y no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. Fue como con la jornada de clara extendida, que nunca han podido responder. No. Se van a las 3 y no cumplen el horario. Y la excusa que dicen es que ellos hacen muchas cosas, tienen que planificar. Yo prefiero mejor hacerlo lo más light posible, porque se va a querer justificar lo injustificable. Conmigo no se puede eso. No, ¿tú no estás de acuerdo que se estén yo no haciendo? estoy de acuerdo, no, Sandy. No es una posición muy exclusiva. Vamos a la parte racional. A la parte racional. Y extrapóalo, por ejemplo, al trabajo aquí, extrapóalo a la vida diaria. Si yo firmo un acuerdo con alguien, yo tengo que adherirme. Se supone que tú leíste lo que se... Que, y lo consensuaste antes de. Sí, y lo pensaste también. Y lo hablaste. Esto tiene varios días. Exacto, varios días, sí, claro. Meses. Entonces tú no tiene puedes meses. decir que no. Tiene meses. Y si Eduardo Hidalgo se sentó con el analizándose. ministro y anunciaron esto antes de, fue porque el Comité Ejecutivo Nacional lo avaló. Estuve de acuerdo. Que no me digan, que no me salten con eso. Bueno, pues vamos a esperar los miércoles a ver. Ya Hoy es eso- miércoles. Ya aquí no puede venir Sixto a decir que el Comité Ejecutivo no estaba de acuerdo, porque todo lo que el presidente hace es avalado por el Comité Ejecutivo Nacional. Si no estuvo de acuerdo una parte, la gran mayoría lo Si estuvo. la gran mayoría lo estuvo. Porque se firmó. ¿Qué decía Jonathan Casado acá? Que él estaba en consonancia con quién? Con el presidente y el comité. Jorge Valdés, que decía que estaba Lo mismo. Todos decían lo mismo. Y Que esto no era Nada político. no era una cuestión política, sino que era simplemente una cuestión de interés gremial. a pesar de su militancia Sí, política, ellos estaban a Que era favor una del lucha aumento. gremial, una lucha gremial. Una lucha gremial. Y que estaban de Aunque acuerdo. muchos decían que Eduardo Hidalgo era político. Es un político, O sea, es diputado por el PLD, sí. miembro del Comité Sí, Central. pero en la lucha Pero era la lucha política. es una lucha gremial. Según la parte del gobierno, decía que eso era una Sí, lucha política. Y los dirigentes del PRM decían que están en la no, decían que no. decían que era que no, gremial. que era gremial. Por Dios. Yo le tengo muchísimo cariño a Sixto y a Robert, gran amigo, allá en San Francisco, presidente de la ADP, también a Jonathan Casado acá en Tenares, Jorge Valdés, que es mi amigo vecino en el barrio de muchos años, con quien he tenido una amistad muy cercana, una gran amistad, pero de por Dios que no me hagan con eso aquí. Ya lo hecho está.